Hola amigos, qué bueno que están aquí conmigo nuevamente. Hoy vamos a estar trabajando en el papel Milford, que les recuerdo que es el mismo, de la misma compañía de molino que Saunders Waterford. Aquí los tengo para compararlo con los otros que tenía. Veo que Fabriano, Saunders Waterford y Stonehenge todos tienen las áreas rasgadas. Stonehenge solamente tiene dos áreas, pero este que vamos a trabajar hoy no tiene ninguna área rasgada. Eso no es en sí muy importante, eso es como para dejarle saber a la gente que el papel es bueno, ¿no? Mira mi fibra, como la gente que tiene mucho bling bling, pues se los pone como que mírenme, pues estos rasgados que hacen es para que mira qué bueno es mi papel. Eso es todo. Por lo demás, pues se ve una buena textura, así que hoy vamos a estar con este de Milford. Se ve bien, estoy loco por empezar este trabajo para continuar con la serie de la forma que la gente va caminando por la vida. Este va a ser un tipo de líder, entonces estoy utilizando el caballo igual que en las otras como parte de parte del camino, ¿no? Jugando con símbolos. Todavía no he decidido si ponerle un caballo pasivo o un caballo más agresivo que esté en acción, o poniéndolo volando. Yo creo que voy a terminar poniéndolo volando, como él, que va a las millas por ahí lidereando. Obviamente tengo la duda si añadirle gente aquí, usar el rabo del caballo como parte del camino, poner unas personas, porque los líderes usualmente tienen seguidores, ¿no? Lo otro que también es que él va liderando con yo le puse ahí como un quinqué, y a veces me pongo a pensar que si lo hago más contemporáneo, con un celular alumbrando, pero nada, el quinqué sigue siendo contemporáneo, porque pregúntale a cualquier boricua que después de que pase un huracán si usa un quinqué o no. Así que eso lo voy a decidir ya mismo. Mientras tanto, voy a ir preparando el papel, humedeciéndolo, y nos vemos en un momentito. Voy a trabajar un fondo que va a ser una escena nocturna. Humedecí el papel, ya obviamente aquí ya se ve las primeras ondas del papel, pero eso no importa. Estaba pensando que para esta idea yo quiero que el personaje complementara con la figura del caballo, que es el vehículo que lo va a llevar, y ese vehículo va a ser parte de la noche. Y para representar eso, pues decidí que voy a trabajarle como si el mismo caballo fuera la noche también. O sea, los dos son noche. Por eso le puse algunas estrellitas y algunas cosas dentro del caballo, para estar seguro de que ese mensaje es claro. Estoy con este primer wash. Esta acuarela la voy a hacer prácticamente monocromática. No totalmente, pero va a tener muchas áreas para crear esa ambientación nocturna, ¿no? De que él va liderando el camino. Y esto va a estar lleno de nubes aquí. Él va a estar volando, este caballo, porque igual que él, que va volando deprisa. Y aquí van a haber unas personas que están tratando de seguirlo, pero como no están tan enfocados como él. Ellos están con su celular mirando, están tratando, pero por eso que se quedan atrás en el camino. Pero cada líder tiene que tener seguidores, si no, no son líderes, son andando un paseo. Entonces si van solo por ahí, hay que tener gente que los siga. No veo en el primer wash tanta brillantez como vi en el Saunders Waterford, que ese brilló desde el principio. Obviamente estoy trabajando otros colores, eso es lo único más o menos hasta ahora que puedo notar. Voy a seguir por aquí.
Bueno, aquí luego del segundo wash veo que me está dando unas transiciones interesantes. En esta área aquí sale bastante marcado la pincelada y las transparencias. Eso me gusta para el tipo de cosas que estoy haciendo. En las áreas de aquí abajo, donde estaba tratando de hacer las nubes, también se ve que la pintura pudo mezclarse bien, hizo una buena transición. Hay unas áreas que están un poquito más o sea que no corrió bien la pintura como pensaba, pero me creó unas áreas interesantes que las voy a utilizar a mi favor. Por ejemplo, en esta área aquí me crea esta línea como que se acumuló, igual acá arriba. A ver si se puede ver un poquito mejor. Aquí, esta área de acá, donde va la oscuridad, yo pensaba hacer un tipo como de cueva o hoyo negro, ¿no? Donde van a ir ellos, pero me gusta, quedó tan bien estas transiciones aquí, que sería como que es un crimen alterar eso. Yo lo voy a seguir trabajando, pero voy a tratar de mantener eso que se logró en esa área. Aquí tengo que tomar decisiones. Ya adelante oscurecer un poco el caballo y reducirle la brillantez de las estrellas, porque me estaban molestando que fueran tan brillantes. No quería que tuvieran tanto protagonismo. Es esta área que está, me encanta el color y el efecto que me creo aquí, pero no quiero este contraste tan drástico. Yo quiero que esta área entonces voy a tener que sacrificar, que se ve bien ahora en cuanto a color y la transición, pero voy a tener que pintar encima de esto para bajarle, porque quiero que esto no se confunda un poco aquí abajo. Así que voy a humedecer esta área para que esa acuarela corra ese color. Y quizás se mezcle un poquito con la parte de abajo del caballo. Ya yo sé que este papel no le gusta mucho que uno lo trastoque mucho con el agua después que lo ha trabajado, ¿ves? Porque empieza a dejar unas manchas que yo cuando estaba trabajando aquí, pues entonces empecé a sacarle provecho a eso, porque ya me estoy entendiendo con el papel. Así que vamos a oscurecer aquí. Aquí estoy notando en esta área de los pies que se me creó cierta granulación y aquí un borde que voy a ver cómo lo trabajo ahora. Igual en el otro pie. Es interesante, de cierta manera me gusta. Voy a entonces sacar un poquito más de los detalles que quiero trabajar en esa área y seguimos. Bueno amigos, aquí estamos con la obra finalizada en el papel Milford. Mi opinión sobre el papel, una vez terminado, fue como un roller coaster, una montaña rusa, porque de primera intención, ese primer wash, fue difícil ver cómo la pintura se movía, ¿no? En el segundo wash, pues me frustró un poco porque vi que, por ejemplo, en estas áreas aquí de donde venía la luz, no se incorporó, no hubo esa transición que me daba los otros dos papeles que habíamos
probado anteriormente, que era el Saunders Waterford y el Stonehenge, que esa transición iba, ya yo había leído que este iba a ser diferente y mentalmente iba preparado, pero en el camino pues entonces empecé a ver lo beneficioso que tiene este comparado con los otros. Por ejemplo, al que le guste las cosas híbridas como a mí, pues este papel va a ser un éxito, porque hay unas áreas aquí que a mí me sorprendió, una vez secado, que da como una apariencia como si fuera acrílico. O sea que sin esto haber sido la pintura pura ahí con pincelada, miren esto aquí, yo no hice, parece un brochazo, y esto es el papel. Mire estos colores aquí. Si yo no soy yo que lo pinté con acuarela, si lo veo yo digo, wow, esto lo pintaron con acrílico, pero al ver esta otra área, aquí sí se ve la acuarela haciendo su transición más tradicional, ¿no? Igual en esta área acá de la pintura, que se ve las transparencias que da. Pero vamos aquí abajo y vamos a este lado y me da otro film, dependiendo del color y cuántos washes le di. Por ejemplo, en esta área yo lo dejé con 2 y aquí para oscurecerlo pues le di un tercero en algunas áreas. Wow, tú sabes, una vez yo vi esto cuando secó, ahí entonces empezó a cambiar mi opinión sobre este papel, porque inicialmente pues ya yo decía, bueno, después de haber usado aquellos dos que me encantaron, no creo que lo vuelva a utilizar. Pero una vez esto secó, se me dañó la cabeza, porque ahora yo tengo unos trabajos que quería hacer en acrílico, que iban a ser más pequeños, y ahora al ver esto, que me da, además de ese feeling, lo puedo mezclar con el sentimiento de la acuarela, ¿no? De hacer estos híbridos. Wow, ahora estoy en una encrucijada porque me sorprendió. Obviamente este papel no es para todo el mundo. Este papel es para estos que quieren hacer estas experimentaciones o hacer cosas más abstractas, pero el que hace cosas tradicionales, yo me imagino que esto será una pesadilla para ellos, ¿sabes? Porque no va a correr la pintura. De hecho, me puse a seguir buscando información para ver qué es lo que hace que este papel absorba diferente. Y aquí apunté, para que no se me olvide y sepan y tengan esta información cuando ustedes vayan a hacer su selección de colores, de papel, perdón. Ya yo le tengo esto adelantado. Mira lo que dice aquí. Este papel, obviamente, como había mencionado, estaba basado en el papel anterior que se llamaba Whatman. Whatman lo habían eliminado y crearon porque los artistas que lo usaban pues estaban pidiéndolo. Así que este papel es de los más recientes que hay. Entonces, dice que su superficie fue creada usando fieltros o filamentos de lana natural. O sea que el sizing que le ponen lo mezclan ese algodón con lana, pues con razón. Entonces dice que eso lo hacen específicamente para tener una alta resistencia al agua, por lo que sus lavados funcionan de manera muy diferente a los papeles de acuarela tradicionales. Ya yo sabía, yo al principio me sentí como si estuviera usando Strathmore, que Strathmore, cuando yo lo usaba, la pintura no corría bien, porque no era 100% algodón, era mezclado con pulpa de madera, creo que era. Y por eso, pues, obviamente me dio ese feeling al principio, pero después de ver los resultados al final es otra cosa, nada que ver con aquello. Pero ese fue el sentimiento inicial. Parece que cada vez que uno experimenta o prueba algo de primera intención, no siempre es un wow. A veces es como que no sé todavía. Y pues
al final terminé queriéndolo después de que lo iba a eliminar de mi lista de papeles, pero me da una posibilidad que no me dan los otros. Y es por eso, porque seca distinto, y entonces el pigmento se queda más en la superficie y parecería como si fuera con pintura más pura, y no es así. Esto es la misma pintura, el lavado aguado, pero tremendo. Así que el papel, esas son las características. En mi caso, yo lo seguiré usando, no lo voy a recomendar para todo el mundo porque no lo es. Esto, el que le guste que esa pintura que tenga el sizing suavecito, pues es mejor Stonehenge o Saunders Waterford o el mismo Fabriano, que es el que yo más uso. Así que ahí los dejo. Ahora voy a seguir con el próximo papel, que es Fabriano, pero en 300 libras, que ese es bien grueso, para ver cómo se comporta. Y seguimos. Gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima.